Bueno, buenas tardes, chiquilines. Vamos a adelantar un poquitito más con otra clase de acá y después el jueves tenemos ahí una buena clase presencial. Espero yo que sea buena. Bueno, chiquilines, vamos a adelantar un poquitito. Nosotros ya vimos lo que era el derecho, que era uno solo, que se dividía en dos, se dividía, no, perdón, que se le miraba desde dos puntos de vista, del punto de vista objetivo y del punto de vista subjetivo. Y después fuimos a norma jurídica. O sea que, ¿qué estamos estudiando? El derecho desde el punto de vista objetivo. El derecho como norma, como norma jurídica, como aquella estructura que se le impone al individuo, ¿eh? De una manera, bueno, que después vimos las características. Se le impone en forma coercible, es obligatoria, es general, es bilateral, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, este... Uy, yo les tengo que mandar el cuadrito para llenarlo juntos el jueves. ¿Tá? Hoy se los mando. Bueno, vamos a ver ahora eh, cómo se clasifica un poquitito el derecho. Les repito, esto es una cuestión teórica. Y yo más bien voy para el lado de lo práctico. Pero a ustedes el escuchar esto, les va a ayudar para organizarse. ¿Sí? Les va a ayudar para eh, ver cómo es la estructura de las normas jurídicas, cómo se van ubicando las normas jurídicas, así después ya entramos en el orden jurídico, que ahí es donde está más lo práctico. Entonces, ustedes han sentido hablar, por ejemplo, a veces derecho civil, derecho comercial, derecho penal, derecho constitucional, ¿tá? Y bueno, y ahora vamos a ver cómo se clasifican las ramas del derecho. No es un tema recontra importante, para nada. Yo les diría que no es un tema de parcial, ni de primer parcial, ni menos que menos de segundo parcial. Y ya creo, tengo esperanzas de que ninguno tenga que dar la primera parte en el segundo parcial. Entonces, lo que realmente interesa aquí es el saber un poquito cómo se organizan las normas. ¿Sí? Bueno, bien. El derecho, el derecho se le puede dividir o clasificar de dos o tres formas diferentes. Pero para clasificar el derecho tenemos que utilizar un criterio. ¿Bien? ¿Cuál es el criterio que vamos a clasificar, a utilizar? Puede ser el criterio de el sujeto. Entonces, en ese caso, cuando el sujeto es el Estado, son normas de derecho público. Cuando no lo es, son los particulares, son normas de derecho privado. ¿Está claro? O sea, norma de derecho público o norma de derecho privado. ¿Está bien? Cuando y otro criterio es el criterio del interés público. ¿Tá? El criterio del interés público. Cuando existe un interés público, son normas de derecho pública. ¿Tá? Cuando existe un interés privado, son normas de derecho privado. ¿Vamos? O sea, con esos dos criterios se dividen en público y privado. Pero a su vez, lo podemos dividir en derecho nacional o derecho internacional. El derecho nacional son las normas internas nuestras, que atañen a nuestro Estado. En cambio, el derecho internacional son las normas que tienen relación con otros estados o con otras organizaciones, por ejemplo con la OEA, con la ONU, o con organizaciones regionales, con el Mercosur, etcétera, etcétera. ¿Tá? O son normas entre dos estados diferentes también. ¿No? Entonces, hay una serie de normas que también clasificamos el derecho internacional en derecho internacional público y en derecho internacional privado. ¿Ah? ¿Qué sería la primera clasificación entonces? Primero clasificamos el derecho nacional y derecho internacional. El derecho internacional lo clasificamos en derecho internacional público y en derecho internacional privado. El derecho internacional público es aquel derecho
que relaciona el Estado con otros estados o con otros organismos internacionales o con otros organismos regionales que también son internacionales, por supuesto. ¿Tá? Esas son normas de derecho internacional público. Si estuviéramos en una clase les iba a preguntar cuál es la más que conocen, más conocida de todas, más fácil, más común de todas. ¿Tá? Como esto no estoy en una clase presencial, no lo puedo hacer, pero les digo que los tratados de límites. Todos los estados tienen límites, tienen tratados de límites, ¿verdad? Bueno, esa es la norma de derecho internacional público más común. Pero aparte de los tratados de límites están los tratados de libre comercio, la suscripción de tratados de unión tipo el Mercosur, bueno, y tratados con otros países. Por ejemplo, el tratado que hay con Argentina, que hay una sola aduana y una sola migración, entonces se hace el control una sola vez, no se pasa de una a la otra, en fin, o sea, hay muchísimos, muchísimos. El tratado por el cual, por ejemplo, en todo el Mercosur ustedes no necesitan pasaporte, sino simplemente en todo el Mercosur, no, perdón, en toda América Latina, en toda Sudamérica, ustedes solo con la cédula de identidad pueden circular por todos los países, ¿verdad? Que no necesitan pasaporte. ¿Verdad? Esos son tratados que se firman entre los países y constituyen parte del tratado el derecho internacional público. El derecho internacional privado, sin embargo, relaciona a los particulares. Pero, ¿qué particulares? Particulares que están en diferentes estados. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un familiar X en otro estado y entonces en ese caso se aplican las normas de derecho internacional privado, si tengo que hacer un negocio, si tengo que firmar un contrato con una persona en otro país, si tengo con ese familiar que disolver un vínculo, etcétera, se aplican las normas de derecho internacional. Por ejemplo, otro ejemplo, yo puedo estar con mi esposa en otro estado, en Brasil, estoy en Brasil con mi esposa y nos peleamos y nos decidimos divorciar. Pero yo era casado acá y me divorcio en Brasil. Bueno, entonces hay normas de derecho internacional que dicen, ¿ese divorcio es válido en Uruguay o no? Entonces hay que ver cuál fue la causa del divorcio y cómo fue el divorcio. Si, por ejemplo, son ejemplos que les estoy dando para que vean de qué trata el derecho internacional privado. Si la causal existe en nuestro país y si fue hecho con las mismas garantías que da nuestro derecho, el divorcio se convalida en Uruguay. Por lo tanto, eso es simplemente traer la sentencia de divorcio y convalidarla en Uruguay y quedó divorciado en Uruguay. Por ejemplo, si yo voy a los países árabes y me caso, se pueden casar 24 veces, son muchas suegras, así que no tantas, vamos a unas menos. Entonces uno se casa 24 veces, o vamos a casarnos 10 veces. Y yo vengo acá con 10 esposas, no me van a validar porque acá no existe el matrimonio, la poligamia, existe la monogamia. Por lo tanto, entonces no me van a valorar ese matrimonio. ¿Ah? Lo mismo pasaría, por ejemplo, que han venido acá a casarse parejas de gays, por ejemplo, personas de un mismo sexo, con la ley nueva nuestra. ¿Tá? Pero ese matrimonio es válido acá. No es válido en otros países que no admiten ese matrimonio. O sea, nunca le van a convalidar el matrimonio de dos personas de un mismo sexo en un país que no lo admite. ¿Tá? Entonces hay que ver qué valor tienen las cosas, los matrimonios, los divorcios, y un tema muy importante del derecho internacional privado, que es de los más importantes, que es el tema de la restitución de menores. ¿Tá? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno de los padres se va y retiene el hijo y pasa de país? Nosotros sabemos que acá, por ejemplo, yo me peleo con mi esposa, me agarro a mi hijo chico y me voy al Chuita, crucé para Brasil y me metí en Brasil, anda a encontrarme. Bueno, ¿qué pasa cuando me encuentran? ¿Cómo es la restitución de menores? Entonces, todo eso son normas que existen entre los países. En el derecho internacional privado existen normas bilaterales. Existen normas bilaterales o trilaterales, por ejemplo, que se firman
Nosotros tenemos dos tratados con Argentina, uno de 1889 y uno de 1940, ¿tá? Y tenemos algún tratado con Brasil en normas de derecho internacional privado. Pero en general, el derecho internacional privado se regula por las normas que se dan en las CIDIP, con C, CIDIP, Convención Internacional de Derecho Internacional Privado. ¿Tá? Y ahí generalmente los países que comparecen firman un protocolo X, ¿tá? Por ejemplo, la restitución de menores, que se debe hacer así, 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 ¿tá? Y esos países que firman el protocolo llevan a sus países, y si sus países lo confirman, entonces sí, esa norma se hace válida, ¿tá? Se hace obligatoria para los países. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, Brasil va a todas las CIDIP, pero ratifica pocas. Entonces con Brasil quizás no existen tantos acuerdos como existen con otros países. Por ejemplo, yo robo acá y me voy para Brasil y acá me piden la extradición. Y Brasil sabe qué va a decir, acá no robó, él está acá, está legal, no, no, si está legal, acá no robó, no pasa nada. Así nomás, sin vuelta. ¿Tá? Porque Brasil solo da extradición en caso de drogas y de derechos humanos. Si no, no da porque no tiene firmado ningún convenio. ¿Tá? O sea que ustedes ven que es toda una cuestión muy compleja, muy compleja. El derecho internacional privado es complejísimo, porque yo le hablé casos de familia, matrimonios, divorcios, restitución de menores, pero están todas las normas comerciales. Y hoy en día es una computadora y van un contrato y compro por internet, todo eso está regulado por el derecho internacional privado, ¿tá? Porque son arreglos no entre países, sino entre particulares. Muy bien. Y entonces vamos a ver el nacional, el derecho nacional. ¿Tá? Bueno, el derecho nacional también se clasifica en derecho público y privado. Bueno, y ahí la doctrina no es conteste en ver cuáles son las normas que integran uno y otro. En general la mayoría coinciden, pero en otras no coinciden. Y bueno, nosotros lo vamos a plantear un poquitito acá. Dentro de las normas de derecho internacional público, ¿sí? Tenemos el derecho constitucional, que fue el derecho número uno, el origen del derecho, ¿tá? Público. El derecho administrativo, que vamos a ver que se desprendió del derecho constitucional. Y el derecho penal. El derecho penal hubo algunas discusiones, porque decían, bueno, a mí me roba un ladrón y me roba a mí. El ladrón es un particular y yo soy un particular. ¿Por qué es una norma de derecho público? Bueno, ¿por qué? Porque existe un interés del Estado de castigar, ¿tá? De hecho tal que el Estado es el titular de la pretensión punitiva. El Estado es el titular del castigo. Ustedes habrán oído ahora hablar a cada rato que el fiscal esto, que el fiscal pidió esto. ¿Por qué? Porque el fiscal es el que representa a la víctima. El Estado es el que quiere sancionar a aquella persona que hace, que desequilibra la sociedad, que rompe el equilibrio que existe, y que entonces, recuerdan que hablamos del caminito del derecho, que salió del caminito del derecho. Bueno, el Estado quiere sancionar a esa persona para que los demás no sigan el ejemplo o para que no perjudique a quienes cumplen las normas. Entonces, ahí eso es lo que se llama la pretensión punitiva del Estado. Ustedes han oído hablar, son todos jovencitos, pero han oído hablar, porque estos días se ha hablado mucho, de la famosa ley de caducidad. O sea, el nombre verdadero de la ley es Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. O sea, en lo que se había hecho en aquel momento se declaraba caduco la pretensión del Estado de castigar determinados delitos, ¿tá? Tanto por un lado como para otro. ¿Tá? Bueno, esa ley
habla de lo que es la pretensión punitiva del Estado. Bueno, por lo tanto, entonces el derecho penal es un derecho público. ¿Ah? ¿Por qué? Porque existe un interés público, que es el Estado. Y si yo lo miro por el otro lado, también existe una actuación pública, porque el fiscal pertenece al Estado. ¿Ah? Vamos a ir después al derecho penal un poquitito más. ¿Ah? Pero le digo, a mí me roban, que agarran al ladrón. ¿Ah? Y al ladrón no voy a acusarlo yo, decir, sí, no, yo voy y yo declaro. Yo soy la víctima y declaro, fue así, el robo así, así, así. Pero el que va a entender, ¿tá?, la magnitud del delito, el que va a decir, bueno, pero tiene antecedentes, entonces voy a pedir tanto, y el que va a decir, no, bueno, no te robó nada y el hombre no tiene ningún antecedente, fue en un estado de necesidad, no voy a pedir nada. ¿Ah? Ese caso es el fiscal. ¿Ah? O sea, que el fiscal me sustituye a mí en el juicio penal. En el juicio penal nunca va a haber dos partes civiles. Siempre una va a ser el fiscal contra el otro, contra el que causó el daño. ¿De acuerdo? ¿Ah? Yo puedo ser testigo del fiscal, pero es el fiscal el que arma absolutamente todo para pedir el castigo. Bueno, y después vamos a ver el derecho constitucional y el derecho administrativo como normas de derecho público. Y vamos a desarrollar un poquitito el penal, pero eso lo vamos a hacer el jueves. Y vamos a ir rapidito, ¿tá?, porque esta clase es bien cortita. Son 23, 24 minutos, más de eso no quiero hacerlo, así no los aburro. Si no, el jueves van a inventar algo para no estar en la clase. Y tenemos por el lado el derecho privado al derecho civil. El derecho civil es el derecho madre o derecho de fondo. Se le llama así, derecho madre o derecho de fondo. ¿Por qué este derecho madre? Porque de él derivaron absolutamente todos los demás derechos. O sea, el derecho civil en su momento fue el único derecho que existió. ¿Eh? Fue el único derecho que existió, el derecho civil. ¿Tá? Entonces, después se fueron derivando los demás derechos, pero se desprendían de él. Se desprendían de él. De hecho, el derecho de familia, por ejemplo, está en el Código Civil todavía. No existe un código de familia. ¿Ah? Todas las normas del derecho de familia están en el derecho, en el Código Civil. ¿Ah? Por lo tanto, se le llama el derecho madre por eso, porque de él derivaron los demás derechos privados. ¿Ah? Y se le llama derecho de fondo, ¿por qué? Porque hoy en día, cuando una de las otras ramas del derecho privado, sea el derecho comercial, sea el derecho agrario, sea el derecho informático, tienen un vacío, o sea, no saben cómo resolver, hay que recurrir a los principios generales del derecho civil. ¿Ah? Y los principios generales del derecho civil nos van a dar la solución de ese tema. Por eso sigue siendo un derecho de fondo, porque en el fondo vamos a solucionar todas las controversias con normas de derecho civil. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son esas normas de derecho privado? El derecho civil, el derecho de familia, el derecho agrario, por ejemplo. ¿Tá? Es un derecho interesante el agrario, que lo vamos a ver algo la semana que el jueves. El derecho comercial, lo dije, no recuerdo, el derecho comercial. Y yo coloco uno que es uno de los que está en discusión y que la mayoría de los autores lo colocan como un derecho público, que es el derecho procesal. El derecho procesal es el derecho de los procedimientos. O sea, si yo voy a un juicio de divorcio, cómo se estructura el juicio de divorcio, cómo es, etcétera. Si yo voy a un juicio penal, cómo se estructura el juicio penal, cómo va a ser el juicio penal, etcétera. Entonces dicen, pero siempre interviene el Estado. ¿Por qué? Porque lo termina dirimiendo el Poder Judicial, que es un órgano del Estado. Porque en determinados procesos civiles actúa el fiscal. Porque en los procesos penales, en todos actúa el fiscal. Por lo tanto, es un derecho público. ¿Ah? Dice la mayoría de la doctrina. Sin embargo, yo, por ejemplo, me inclino con la minoría y digo, para mí es un derecho privado. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de ese derecho? La finalidad de ese derecho es que yo particular y vos particular sepamos cómo va a ser un procedimiento. ¿Tá? ¿Por qué? Porque hay un artículo de la Constitución que dice que le llaman el debido proceso.
que todos estamos sometidos al debido proceso. O sea que no van a inventar un juicio diferente para mí, porque yo trabajé en el Poder Judicial y tengo algún amigo, que para vos que nunca trabajaste en el Poder Judicial. No, no, el procedimiento es el mismo. Y el procedimiento a mí me lo da el derecho procesal, que existen dos, procesal civil y procesal penal. ¿Tá? Ahí es donde yo saco cuál es el procedimiento. ¿Tá? Por lo tanto, yo considero que el objetivo del derecho procesal es determinar la estructura de los juicios en cuales los particulares nos vamos a ver sometidos, ¿no? Y a veces cuando el particular demanda al Estado, lo demanda como un particular, porque yo no soy una persona jurídica que puedo tener relaciones con el Estado. Yo puedo demandar al Estado como un particular. Por ejemplo, a la gente que está presa indebidamente y después reclama el tiempo que está preso. Bueno, en ese caso, ¿tá? El Estado es un particular. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el Estado actúa como un particular, ¿tá? Cosa que es común. Por lo tanto, entonces yo incluyo el derecho procesal dentro de las normas de derecho civil, perdón, derecho privado. ¿De acuerdo? Bien, bueno, el jueves, ¿tá? Así ya ahorramos 20 y pico minutos de clase. El jueves vamos a ver rápidamente qué es el derecho constitucional, qué es el derecho administrativo y qué es el derecho penal. ¿Tá? Y vamos a ver algo del derecho civil, algo del derecho comercial, del derecho procesal, y les voy a nombrar qué es lo que el derecho informático, el derecho de familia, etcétera, etcétera. ¿Tá? O sea, de esto no es necesario ahondar. ¿Tá? Y yo les digo, yo me pongo a hablar de derecho penal y me olvido. Entonces, en la clase ustedes frénenme un poquitito, por eso va a ser mejor que sea presencial. ¿Tá? Frénenme un poquitito. Y bueno, y ahí vamos a ver más o menos cómo son esas normas. Ya les digo, son normas, son capaz que nosotros hacemos algún ejercicio, que yo les pongo algún ejercicio para tener otras calificaciones de ustedes, con esto. ¿Tá? Igual ustedes la van a tener siempre la clase acá, ¿tá? Con esto. Pero nunca va a ser un tema fundamental, o sea que nunca va a ser un tema ni de parcial, ni de, bueno, examen que es el segundo parcial. Nunca, ¿de acuerdo? Bueno, chiquilines, nos vemos el jueves entonces, 5:30 más o menos. Yo les paso el, el link unos minutos antes. Y bueno, y ahí vamos a desarrollar la clase. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, muchachos, hasta el jueves. Siempre que tengan alguna duda sobre estas clases de acá de YouTube, me escriben tranquilos WhatsApp. Si no les respondo enseguida, es porque ando complicado, porque después les voy a contar, pero ando con un amigo pobre que es ciego, quedó ciego hace no mucho y él trabaja en el interior y la persona que le maneja a él ahora lo operaron y el pobre necesitaba trabajar, laburar y bueno, la quedé yo. Me pidió si lo acompañaba, entonces 2x3 ando manejando, que fue lo que me pasó el fin de semana, el jueves pasado. Este jueves también voy a estar en el interior, pero ya me arreglé para que a esa hora no estoy en ningún lado, estoy solamente para ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, chiquilines, fuerza, adelante y nos vemos el jueves entonces, ¿sí? Chau, chau.